cuando dejó de mirarme como antes. Hola, bienvenidos una vez más a Infieles a Escondidas versión 2.5. Este es un espacio donde compartimos historias reales, cartas sinceras que nos envían personas valientes que vivieron momentos difíciles, que enfrentaron traiciones, dudas, lágrimas, pero también renacieron. Crecieron y hoy se atreven a contarlo. La historia de hoy nos la escribe una mujer llamada Isabel. A veces no es un beso robado, ni un mensaje oculto. A veces, simplemente deja de mirarte como antes. Y cuando esa mirada se apaga, el corazón lo sabe, aunque duela aceptarlo. Así comenzó el final de una historia que parecía inquebrantable. Isabel tenía 31 años cuando decidió compartir su historia con nosotros. Llevaba casi una década al lado de Santiago, un hombre que, según ella, era su amor seguro, su lugar en el mundo. Se conocieron en un campamento de amigos, cuando ninguno buscaba nada serio, pero la conexión fue inmediata. Santiago era de esos hombres que no necesitaban prometer nada. Su sola presencia transmitía paz. Era generoso, atento, de esos que recuerdan cada fecha importante sin necesidad de un recordatorio. Durante años, fueron el tipo de pareja que muchos envidiaban, cómplices, mejores amigos, amantes. Todo parecía perfecto. Hasta que, un día, las pequeñas grietas empezaron a aparecer. Isabel cuenta que el cambio fue tan sutil, tan gradual, que al principio pensó que era la rutina, el cansancio, el estrés de la vida adulta. Pero después vinieron las excusas. Las miradas esquivas. Los silencios incómodos. Primero fueron las cenas canceladas por reuniones de trabajo. Luego los fines de semana en los que Santiago prefería quedarse en casa, encerrado en su mundo, sin compartir tiempo con ella. Ya no la miraba con esos ojos que una vez la hacían sentir única. Y fue en medio de esa soledad que Isabel cometió el error que cambiaría todo. Isabel conoció a Mauricio, un compañero de trabajo nuevo. No buscaba nada, no planeaba nada. Pero Mauricio apareció como una bocanada de aire fresco en una vida que empezaba a oler a encierro. Él escuchaba. Se interesaba. Reía de sus chistes. La hacía sentir deseada de nuevo. Al principio fue inocente, conversaciones largas en la cafetería, mensajes fuera de horario laboral, sonrisas robadas en los pasillos. Pero luego, una noche, tras una salida inocente con varios compañeros de trabajo, sucedió lo que ella no había previsto. Mauricio, entre risas y miradas que ya llevaban tiempo diciendo más de lo que deberían, se acercó y la besó. Fue breve. Impulsivo. Pero tan real que cortó el aire. Isabel retrocedió de inmediato. El corazón le latía en el pecho como si quisiera escaparse. Apenas pudo decir una palabra, solo murmuró un no casi sin fuerza. Se sintió sucia. Traidora. Vacía. Recordó a Santiago. Recordó las veces que la había hecho reír hasta llorar. Las madrugadas abrazados en silencio. Los planes que escribieron juntos en libretas que aún guardaba. La casa que soñaban. El hijo que aún no tenían pero nombraban en voz baja como un secreto compartido. Pero cuando llegó a casa esa noche y vio a Santiago en el sillón, con el rostro iluminado por la pantalla del celular, ajeno a su llegada, sin levantar la vista, sin preguntar cómo le había ido, algo en ella hizo crack. No fue un derrumbe inmediato. No fue una caída de un solo golpe. Fue una rendición lenta. Silenciosa. Un dejarse ir en pequeñas dosis. Durante meses, Isabel vivió una doble vida. Una existencia dividida entre lo correcto y lo necesario. De día era la pareja impecable, atenta, presente, amable, incluso cariñosa. Cocinaba para los dos. Le preguntaba cómo había ido el trabajo. Cuidaba los detalles. De noche, sin embargo, era otra. Era la mujer de los mensajes que se borraban antes de dormir. De los cafés rápidos en lugares donde nadie los conocía.
de las excusas cada vez más elaboradas para justificar su ausencia. Era la mujer que, lejos de Santiago, se sentía vista, deseada, viva. Cada beso con Mauricio era una explosión de emociones, adrenalina, culpa, deseo, dolor. Cada caricia era una línea más en el diario invisible que escribía con vergüenza. Y sin embargo, no paraba. No porque no supiera que estaba mal. Lo sabía. Pero el vacío que cargaba en casa era tan grande que a veces confundía los latidos de la culpa con los de un corazón que solo quería recordar cómo era sentirse querida. No hablaban de amor con Mauricio. Tampoco de futuro. Ninguno de los dos se atrevía siquiera a mencionarlo. Era como si ponerle nombre a lo que tenían fuera condenarlo. Porque lo suyo no era amor, al menos no del tipo que se construye. Era deseo, evasión, necesidad de sentirse vivos aunque fuera en un rincón oscuro de la conciencia. Y sin embargo, Isabel volvía una y otra vez. Porque ese presente aunque doliera, aunque mintiera tenía una temperatura que su vida con Santiago había perdido hacía tiempo. Se sentía menos sola en esa mentira compartida que en la verdad tibia de su rutina. Hasta que, como toda verdad que se oculta, la suya también encontró la forma de gritar. No fue un gran descuido. Solo una distracción mínima. Isabel había dejado su teléfono desbloqueado en la cocina mientras preparaba té. Santiago, que rara vez tocaba su celular, solo buscaba la hora, pero ahí estaba el mensaje, como una bofetada sin manos. No decía mucho. Solo 3 palabras. Te extraño hoy. No tenía nombre. No tenía contexto. Pero Santiago no necesitó más. Fue suficiente. Porque conocía el tono de Isabel, su forma de escribir, y sabía que ese te extraño no era para él. No era suyo. Nunca lo fue. No hubo gritos. No hubo escándalos. Isabel lo supo en cuanto entró en la cocina. Lo vio con el celular en la mano, la pantalla aún encendida, el rostro inmóvil. Y entonces él la miró. Solo la miró. Y en esa mirada ella vio algo peor que el enojo. Peor que los reclamos que merecía, que las lágrimas que no llegaron. Vio la decepción. Profunda. Silenciosa. Irreversible. Vio cómo todo lo que habían construido se quebraba en ese instante. No con una explosión. No con dramatismo. Con la lentitud devastadora de un corazón que deja de creer. Él no dijo nada. No le preguntó. No la insultó. No exigió explicaciones. Solo fue al dormitorio, sacó una maleta pequeña, ni siquiera la grande, como si no esperara irse por mucho tiempo, y comenzó a guardar algunas cosas. Su cepillo de dientes. 2 mudas de ropa. Un libro. Isabel intentó hablar, pero las palabras no salían. El nudo en su garganta la ahogaba. Quiso decirle que no era tan simple. Que todo era más complicado de lo que parecía. Que aún no quería. Que tal vez no había dejado de hacerlo nunca. Pero no pudo. ¿Por qué cómo se defiende una traición cuando la herida aún está abierta? Él cerró la maleta, se puso la chaqueta y caminó hasta la puerta. No se despidió. No prometió volver. Solo se fue. Y esa fue la última vez que Isabel lo vio. Desde entonces, el silencio en casa fue distinto. Más frío. Más real. Porque ya no era un silencio compartido. Era el de la ausencia. El del eco de una vida que eligió romperse. Isabel dice que aún, años después, a veces se sorprende buscando su mirada entre la multitud. No porque aún no ame, sino porque sabe que nunca volverá a encontrar a alguien que la mirara como él lo hacía, antes de que ella misma apagara esa luz. Aprendió que no siempre quien falla es el que se va primero. A veces, quien más daño causa, es quien más miedo tiene de enfrentarse a su propio vacío. Hoy, Isabel vive en otra ciudad. Construyó una nueva vida,
pero reconoce que parte de su historia quedó inconclusa, atrapada en esa despedida silenciosa. No cuenta esta historia para justificar su error. La cuenta para que otros escuchen, y tal vez, reconozcan las señales antes de que sea tarde. A veces, la infidelidad no empieza con otra persona. Empieza cuando dejamos de mirar a quien tenemos al lado. Si tú también descubriste una infidelidad por un detalle mínimo, cuéntanos. Ese pequeño gesto puede ayudar a otra persona a despertar a tiempo. Y si tienes una historia para compartir, escríbenos. En Infieles a Escondidas, tu voz importa. Porque aquí no juzgamos. Solo escuchamos y sanamos juntos.